Que el Señor, Dios Todopoderoso, les bendiga. Vamos a compartir la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 9, los versículos 24 al 27, donde el apóstol Pablo habla sobre el servicio al Señor. En el contexto de esta epístola de Corintio, esta era una ciudad griega, donde ahí nacieron lo que se conoce como los Juegos Ísmicos, que se celebraban cada 2 años, y los Olímpicos, que se celebran hoy día cada 4 años. Pero el propósito del apóstol Pablo es utilizar analogías, comparaciones para dar enseñanza de carácter espiritual, es decir, las verdades eternas a través de elementos conocidos o temporales para explicar las cosas sobrenaturales. Y él habla de 2 exigencias o 2 elementos comparativos con respecto a la redención y a cómo el creyente tiene que vivir la vida cristiana. En primer lugar, habla de correr. En los Juegos Olímpicos y los sísmicos habían diferentes pruebas de atletismo, de carreras, los estadios y otras más que tenían diferentes medidas. Y en este caso el apóstol Pablo habla de que el creyente también es como un atleta que tiene que correr con paciencia, es decir, permanecer en la carrera. También significa permanecer con el Señor y en el Señor. De modo que si una persona conoció al Señor a los 30 años, tiene que estar siempre con el Señor hasta que el Señor lo llame a su presencia. Y al mismo tiempo significa que él debe correr siempre teniendo en mente al Señor y permaneciendo con el Señor, ya que solo Él lo podrá ayudar y guiar hacia la vida eterna. En segundo lugar, el apóstol Pablo habla de el luchar. Las luchas, las peleas eran parte de los Juegos Olímpicos y cada hombre tenía que demostrar qué fuerza tenía con el otro, pero no podía usar fuerzas o mecanismos indebidos para vencer al oponente. Pablo utiliza acá diciendo que hay que luchar legítimamente. ¿Qué significa eso? Respetar las normas, las leyes, los mandamientos, los principios. Y en la vida cristiana también tenemos los mandamientos del Señor, los consejos que Dios nos ha dado, y son esos los principios que tenemos que usar para luchar en la vida cristiana. Hoy día el enemigo que nosotros tenemos es Satanás, y a Satanás solo se le vence con la palabra del Señor, con la fe en el Señor y con la oración constante que todo creyente tiene que tener. Para terminar, la respuesta a estas 2 pruebas o la exigencia frente a la vida cristiana de servir al Señor tiene que ser con paciencia y tiene que ser limpiamente, porque el premio para el creyente es la vida eterna.